Vamos a Iruña, creo que en Pamplona está Antonio Casas, que es profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza, porque tenemos que hablar de unas nuevas grietas en el pantano de Yesa. Yo no sé si me está escuchando Antonio, desde ahí está. Antonio, arratsaldeon, muy buenas tardes. Sí, arratsaldeon, buenas tardes, sí, te estoy escuchando. Bienvenido. Apenas hace 2 semanas, a final de octubre, los vecinos de la zona cerca del pantano de Yesa denunciaron la aparición de nuevas grietas en la ladera derecha del embalse. ¿Es así? Es así, sí. Bueno, estuvimos viendo. Hay distintos tipos de grietas. Hay unas que afectan a toda la ladera y hay otras que son más locales, que son, han ido saliendo en la prensa también, ¿no? O sea, que es conocido que la ladera sigue moviéndose, que sigue inestable y que no se puede dar ninguna seguridad sobre que aquello se mantenga en su sitio. Si yo te pregunto, Antonio, ¿es segura la obra que se está realizando sobre el pantano de Yesa, que todos recordamos ya ocasionó hace un tiempo unas primeras grietas, unos primeros deslizamientos de terreno? ¿Es segura para la población que está cerca de ese pantano? Yo diría que las obras son las que están poniendo en peligro a la población que vive aguas abajo de ese pantano. De hecho, hemos hecho simulaciones sobre cómo sería la inundación, por ejemplo, en Sangüesa, y la gente, el 80% de la población acabaría pues con 5 metros de agua por encima de la cabeza. Y eso teniendo en cuenta que la catástrofe se puede producir en cualquier momento. O sea, conforme han ido avanzando las obras, el estado de seguridad de la presa ha ido empeorando, pero de la presa actual ni siquiera hace falta que la recrezcan. O sea, todo esto ha empezado con la intención del recrecimiento, pero antes de que la recrezcan, todo el movimiento de tierras y todo lo que se ha estado haciendo hasta ahora, lo que ha hecho ha sido poner en peligro la presa actual, con lo cual ahora mismo estamos en una situación de riesgo. Antonio, eres profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza y yo te agradezco que te hayas desplazado desde Zaragoza hasta Pamplona para intervenir en este programa. Nos hemos ido también hasta Sangüesa. Hablabas de esa población de Sangüesa, están muy preocupados. Hemos hablado con el alcalde y con la asociación Yesa No. La idea del proyecto del recrecimiento de Yesa se remonta hasta la década de los 70. Desde entonces, diferentes planes y voces se han mostrado a favor y en contra de esta obra. La asociación Yesa Más No recalca que hasta el ingeniero constructor del primer pantano, René Petit, señaló que una ampliación del embalse de Yesa le daría miedo. Nosotros denunciamos que esta obra que están llevando adelante no es segura. Estamos hablando de nuestra vida, de nuestra tranquilidad, de nuestro futuro, de todo. Denuncian la falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Según la Confederación, nunca nada tiene importancia, ¿no? Y recuerdan los hechos acaecidos cuando hace 20 meses hubo grandes desprendimientos. Estuvieron 8 meses esperando desde que sabían que se empezó a deslizar hasta que dieron el aviso de que había que desalojar, porque cruzaron los dedos y dijeron, ojalá no tengamos que desalojar. No solo las asociaciones Yesa Más No y Río Aragón se muestran preocupados por el proyecto. Bueno, el Ayuntamiento de Sangüesa ha dicho no al recrecimiento, pero por motivos estrictamente de seguridad. La principal denuncia, lo que te digo, pues es la falta de transparencia de la CHE, cuando nos han estado ocultando un montón de cosas y aquí vivimos 5.200 personas. Eso es lo que nos preocupa muchísimo. Los sangüesinos, los que aguas abajo viven más cerca del pantano, también son claros. Siempre con cierta intranquilidad, ¿no? Porque estamos al lado y sabemos que si aquí nos escapamos y se rompe el pantano. Claro que hay miedo, claro que hay miedo. Me da igual. A usted no le importa mucho. No me afecta nada y duermo muy tranquila. Sí, hombre, falta de información total. Nuevas grietas en la ladera no hacen más que intensificar la inquietud. Esta es una grieta grande, pero que un poco más aquí se hace más grande aún y que se alarga docenas de metros hacia allá, ¿no? Hacia el este. Y la grieta es grande, pero lo más preocupante es que no es más que la herida que denota que dentro hay algo más grave aún, ¿no? El pantano de Yesa es a día de hoy uno de los embalses más grandes de toda la cuenca del Ebro. Uno de los objetivos prioritarios del recrecimiento del pantano sería la de abastecer Zaragoza con agua, un hecho que muchos ponen en entredicho. Hoy en día no es necesario ni para dar de agua de boca a Zaragoza, ni es necesario para aumentar hectáreas de riego. Y al parecer ese problema ya estaría solucionado. El propio Ayuntamiento lo dice, con el embalse de la Loteta probablemente estaría el tema solucionado. El Ayuntamiento de Sangüesa, como las distintas asociaciones contra el recrecimiento, critican el empecinamiento de la Confederación con la obra. Nosotros entendemos que es una cabezonería. O sea, hombre, sí o sí, sí se puede. Obviamente detrás hay un montón de empresas
hay todo un lobby que está trabajando porque esta obra siga adelante. Ahí están FCC, está ACS, está Ferrovial, y por eso nosotros también pedimos valentía a la clase política, pedimos valentía a los técnicos de la Confederación para que se planten y reconozcan lo que ya es obvio, ¿no? Que con esto no se puede seguir adelante. La gente con miedo, Antonio, y la gente nos está llamando desde el momento que has dicho que el agua en un posible, presunto peligro de ruptura y de desembalse no controlado, estabas hablando de 5 metros de nivel del agua, por ejemplo, en las calles de Sangüesa. Y la gente nos llama preocupada. Sí, en las calles más altas. Te lo digo, Antonio, con todo el respeto. La gente que... Hay gente y hay partidos políticos, incluso la Confederación Hidrográfica, que enseguida vamos a escuchar cuál es la versión que dan, que dicen que eso es alarmar a la población sin un fundamento. ¿Tú qué crees, Antonio? No, pero es que vamos a ver, los datos son los que son, y lo que dicen los datos es que el riesgo de que pase allí algo ahora mismo, dentro de 50 años, dentro de 100 o dentro de 500 es muy alto, porque no se están cumpliendo las condiciones de seguridad para todo el conjunto de la ladera. Estamos hablando de una ladera que tiene 4 hectómetros cúbicos, que tiene más de 10 millones de toneladas y que se puede deslizar, pero en cualquier momento. Lo que no sabemos es cuándo, ¿no? Pero en cualquier momento eso se puede mover sobre la presa. La presa es rígida, y si aparece una pequeña grieta a lo largo de lo que son los bloques de hormigón, o entre los distintos bloques que forman la presa, sí, la presa se va a desintegrar en cuestión de minutos. La gente de Sangüesa tiene media hora para salir de su casa. Eso también está para ponerse en un lugar seguro, ¿no? Pero Antonio, es que además de Sangüesa está el polígono... Perdona un momento. Sí. Bueno, nada, adelante, está el polígono industrial. Está el polígono industrial Rocaforte, que tiene un montón de sustancias que serían arrastradas también por la riada, y luego hay una serie de pueblos también aguas abajo, ¿eh? O sea, que es que estamos hablando de un riesgo real ahora mismo. Bueno, pues Antonio está diciendo, recuerdo, es profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza, y según su experiencia profesional, sabe de lo que está hablando. Y él lo que está diciendo es que hay un riesgo real. Claro. ¿Qué opina la Confederación Hidrográfica del Ebro? Pues que estas nuevas grietas no son tan importantes. Antonio, ¿te parece que contraste lo que estás diciendo con lo que dice la Confederación? Y luego, si quieres, rebates. Nos hemos puesto en contacto con Raimundo Lafuente. Lo que vais a escuchar ahora, Antonio y el resto, es lo que nos ha dicho en relación a estas nuevas grietas que están preocupando tanto a la población. Dice esto. La geología del terreno de esta yesa pues es bastante complicada, ¿no? Son unos materiales pues que presentan problemas generalmente de deslizamientos, no solo aquí, sino en todos los sitios donde se presentan. Lo que pasa es que hay dos tipos de problemas. Hay unos que son pues los normales en cualquier obra y que se asumen con el propio trabajo de la obra, y hay otros de mayor entidad como el que se produjo. Pero movimientos superficiales pues sí, se van a seguir produciendo. Entonces movimientos pequeños son razonables y son asumibles. Nosotros pues hemos trabajado con los mejores técnicos que tenemos a disposición, y las conclusiones nuestras al final se reflejan en unos informes y en unos proyectos. Las presas pues actualmente son más seguras, y de hecho los incidentes de presas son muy raros y muy espaciados en el tiempo, ¿no? El mensaje es de tranquilidad absoluta, quiero decir, entonces, de que se están vivía haciendo... tranquilamente en Sangüesa, vamos, sin ningún problema. Antonio, que dice que Hombre, viviría tranquilamente en Sangüesa. Hombre, yo lo primero que le diría a este técnico y a los técnicos en general de la Confederación es que se lean los informes que encargan, porque los informes que encargan ellos a empresas, a otras universidades, etcétera, no dicen eso. Dicen que puede haber un deslizamiento profundo a 100 metros que además tocaría el pie de la presa, ¿no? Con lo cual no se está diciendo, o sea, esos informes que dicen que han encargado y que dan seguridad absoluta no lo dicen porque la gente que está haciendo los informes ya se cura en salud de no dar unas conclusiones asegurando que la presa no se va a mover. Y luego el problema grave que tienen es que están pillados en un bucle, en el sentido de que la presa nueva es una presa cuyo elemento, digamos, delicado es una pantalla de hormigón que tiene hacia aguas arriba. En el momento en que esa pantalla de hormigón se raje por cualquier cosa, la presa se va a desmoronar. Y precisamente esos deslizamientos nuevos que han salido, esos que dicen que son superficiales y que no pasa nada, están precisamente donde va apoyada la presa nueva. Se ven las imágenes, ¿no? No hace falta tampoco
ser un experto para ver cuáles son los problemas que están apareciendo. Bien. Y todo esto es indicativo de que hay un deslizamiento profundo, y ese deslizamiento profundo, pero además hay en las dos laderas. Quiero decir, también lo ha dicho él, ha dicho, estos materiales pues dan problemas en todas partes. Efectivamente, dan problemas en todas partes, y por eso hay que ser muy, muy prudente cuando se emprende una obra de estas características. Antonio. Y aquí la solución... Sí, perdona. No, perdona, que más que nada porque tengo un tiempo limitado y aquí la gente está con muchísimas ganas de compartir contigo su opinión y hacerte alguna pregunta. Yo no sé si dispones del dato, tú eres experto en geología, pero es que como estamos hablando de riesgo real de una población, ¿a cuánta población afectaría lo que tú consideras un riesgo real? Más o menos. La población, sí, eso, la población del Aragón, del Bajo Aragón, digamos, desde la presa de Yesa hacia abajo son 40.000 personas, pero el riesgo real de inundación afecta a Sangüesa con media hora con media hora de tiempo para evacuar, que es el riesgo más grande porque hay muy poco tiempo, y luego de las poblaciones que se inundan aguas abajo, las más problemáticas serían Caparroso y Marcilla. Estás eso diciendo lo de media hora. Pero ya... Claro, no, es que la gente aquí ya que tiene miedo, o sea, incluso la gente que me está oyendo, has dicho lo de que la gente de Sangüesa, de ocurrir un problema, solo tiene media hora para salir de su casa. Para sacar niños, abuelos, de evacuar los colegios, el centro de salud. Fíjate, Antonio, te presento, es Nerea Urcola y te va a contestar ante lo que has dicho. No, decía que has dicho 2 veces lo de media hora. Lo has dicho, lo has repetido, y a mí solamente pensar en media hora me genera angustia, vamos. Desde luego hay un montón de población que tiene miedo, te diría que más que miedo tiene pánico, y lo que sí que un tema social que tenemos aquí, casi cultural, es que nunca tenemos tiempo para hacerlo bien a la primera y siempre tenemos tiempo para corregir, porque siempre aprendemos a la segunda, ¿no? Entonces, corregir sería sobre unos costos, sería sobre un costo terrible. Entonces, aquí muchas veces utilizamos la versión o la fórmula de solucionar un problema tirando para adelante, ¿no? Cuando hay tanta gente, que no sé si eres tú el que tienes razón o no lo sé, pero desde luego hay datos objetivos para cuestionarse las cosas por lo menos. Y hay mucha población que está en situación de pánico. Entonces digo, joder, me extraña muchísimo que por lo menos no hagamos un parón profundo para investigar esto cuando hay datos objetivos que por lo menos pueden llevar a la alarma, ¿no? Se ha pedido la paralización de las obras y no se ha paralizado de momento. Antonio, no sé si tienes noticia de que se intenten paralizar, pero no se han paralizado, pero es que además de paralizar las obras, habría que vaciar el embalse hasta una cota medianamente segura, que sería, por ejemplo, la de 70 hectómetros cúbicos, es decir, bajarlo hasta una cota en la que sepas que tienes más tiempo para reaccionar y donde sepas que el nivel de inundación por lo menos no va a afectar de forma significativa, ¿no?, a lo que es el núcleo de población. Entonces, ahora mismo la situación es tan grave que yo la única solución que veo es que se baje la cota del embalse hasta una cota razonable, ¿no?, que sería, pues eso, reducirla a 70 hectómetros cúbicos de los 480 que tiene. José Ramón Arambarri. Yo, Antonio, le quería hacer una pregunta. Antonio ha afirmado que, por una parte, las obras están poniendo en peligro a la población y, por otra parte, no se están cumpliendo las condiciones de seguridad en toda la ladera. Hemos oído también a la conferencia hidrográfica del Ebro que niegan la mayor, dicen que no hay ningún tipo de problema. La pregunta es, ¿la Administración qué hace al efecto? Pues yo creo que ha estado tiempo engañando en el sentido de que ahora sabemos que la ladera se está moviendo, y la ladera se está moviendo porque funciona con unos parámetros determinados que eran los que decíamos nosotros hace años. Ya decíamos, no, esto cuidado que está en posición metastable. Metastable significa que se puede caer en cualquier momento. Entonces ellos decían, no, es que esto está 0,75 o 0,40 por encima de esa posición metastable y es segura y no pasa nada. Y los hechos han ido demostrando precisamente lo contrario. Han ido demostrando que ahora mismo han tenido que evacuar la urbanización. Yo creo que las urbanizaciones las han evacuado precisamente para quitarse testigos incómodos, porque la gente de las urbanizaciones veía cómo se estaban moviendo los deslizamientos y entonces decía, ojo, que aquí nos está pasando algo, y si nos está pasando algo en la superficie, que es donde están las urbanizaciones, está pasando algo a nivel profundo, ¿no? Entonces me da la impresión de que la actitud de la Administración en general ha sido la del avestruz o de esconder los datos. Ahora, por ejemplo, ya no tenemos los datos de los inclinómetros. Hace ya 4 o 5 meses que no nos los pasan. Antes nos pasaban los datos de lo que estaba pasando en la ladera, ¿no?, de lo que está instrumentado, de las detecciones de movimientos milimétricos. Y ahora ni siquiera nos pasan eso. ¿Por qué? ¿Por qué han evacuado también las urbanizaciones para que no quede gente ahí viendo qué es lo que ocurre en el día a día con la superficie del deslizamiento? Hombre, desde luego hay muchas cosas que no tranquilizan, según lo que nos está contando este profesor de geología, ¿verdad, Gorka?
Sí, buenas tardes, Antonio. Sí, evidentemente. Hola, buenas tardes. Más vale ser alarmista y arreglar los problemas que ocurra lo que desgraciadamente a veces ocurren por no haber previsto a tiempo, ¿no? Pero en fin, yo, Antonio, tú que eres especialista en la materia, yo te preguntaría, y entonces, ¿cuál es, porque no sé si te he entendido muy bien, cuál sería la solución para que no pasara esa catástrofe que tú prevés que pueda pasar? Sí, pues yo la única solución que veo hasta en este momento, o sea, hemos pasado de una situación en que se quería recrecer el embalse y pasar de 480 hectómetros cúbicos a 1000 a una situación en la que el embalse actual es inestable. El embalse actual es un riesgo para la población. Entonces yo la única solución que veo es cambiar las condiciones del embalse actual, dejarlo mucho más bajo, en 70 hectómetros cúbicos, que es la cota del canal, hacer embalses laterales a lo largo de todo lo que es el canal de Bardenas, y entonces esa capacidad que estaba embalsada, esos 480 hectómetros cúbicos, no volver a llenarlo nunca más, y colocar esos embalses, esas balsas laterales que se pueden hacer, que además existe un proyecto hecho por la Fundación Nueva Cultura del Agua para realizarlo, y entonces almacenar el agua allí y evitar este problema que es una auténtica espada de Damocles sobre la población de Sangüesa. Chelo. A mí lo que me sorprende, Antonio, buenas tardes, es que con esa explicación que es tan clara, que es una explicación casi académica, cómo eso no es recibido con criterio por las instituciones. No lo llego a entender, porque supongo que no es la primera vez que tú expones este criterio. No es la primera vez, pero a mí me da la impresión de que esta obra estaba decidida ya antes de hacer los estudios geológicos. Por ejemplo, hay algo tan sencillo como lo que es la geología de la zona. Nosotros, los geólogos, lo que hacemos es estudiar los estratos, ver hacia dónde están inclinados, y entonces, en función de eso, ver si se puede hacer una obra o no. Entonces, a mí lo que me da la impresión es de que todo, o sea, el hacer la obra, el recrecer Yesa, estaba decidido antes de hacer los estudios, antes de hacer los análisis de estabilidad del deslizamiento, antes de ver qué pasaba allí, ¿no? Porque yo lo que me he encontrado es, a lo largo de muchos informes de los que ha habido anteriormente, a estos últimos que comentaba, que sí que reconocen que hay un problema, es el intento de ocultar el problema, ¿no? El intento de manipular los datos. Siempre hay, en geología siempre se puede, sí que es cierto que siempre se pueden manipular los datos, no es una ciencia exacta como las matemáticas, ¿no? Entonces siempre he visto un intento de manipular los datos para que la seguridad fuera alta. Antonio, perdona, pero estás hablando de manipular datos y estamos hablando del peligro, lo que dices tú, un peligro real de inundación en una población muy grande. Quien manipula esos datos, presuntamente manipula esos datos, ¿no se da cuenta de la responsabilidad que está tomando? Pues probablemente no, probablemente lo que dicen, bueno, aquí puede haber un problema, confían un poco. Lo que está ahora mismo confiando la Confederación es que es más difícil que pase algo que no pase, ¿no? Entonces, bueno, de aquí a 100, 200 años o 50 años, ¿no?, que yo desaparezca de aquí, vamos a confiar en que no pase nada, ¿no? Pero es que ahí, o sea, el problema está, yo no sé muy bien, yo creo que con honestidad uno tendría que reconocer los problemas como son, ¿no? Ya, pero es que, a ver, Antonio, lo que me estás diciendo es que la vida es como es, que puede pasar de 100 años o que puede pasar mañana, que espero que no pase. Sí, eso es, sí. Un momentito, Pablo. Hola, ¿qué tal, Antonio? Mire, una pregunta. Parece ser que quien está detrás, bueno, la empresa adjudicataria de este tema, de esta obra pública, es la misma que quiso llevar adelante el proyecto Castor, ahí enfrente de la costa de Tarragona y Castellón, que provocó terremotos y generó la movilización de la gente de la zona y se pudo parar. ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Qué empresas? ¿Qué grupos? ¿Qué es lo que hay ahí? Sí, yo por un lado, claro, diría, sí que es verdad que bueno, hay intereses de empresas constructoras, pero por otra parte, esas empresas constructoras también podrían ganar el mismo dinero haciendo lo que comentaba antes, las balsas laterales a lo largo del canal, ¿no? Que son empresas que no tienen riesgo, con lo cual yo no sé si realmente, bueno, esto para ellos es una fuente de dinero. Hemos visto que se han gastado 20 millones en intentar estabilizar un deslizamiento que no se ha podido estabilizar, que se gastarán otros 20 y así sucesivamente, ¿no? Pero no sé tanto, o sea, digamos que con la alternativa también habría negocio para las constructoras, ¿no? Fíjate, nos ha llamado una persona que trabajó en esa obra en el 76. Voy a pedir a dirección, porque no me ha quedado claro si puedo decir el nombre. Bien, pues ha sido Pascual Dabadiño. Nos ha dicho que en el 76 trabajó en la obra del Pantano de Yesa y entonces ya había grietas como las que acabamos de ver. Conclusión, desde luego no será por desconocimiento y las grietas están ahí, las grietas, perdón, están ahí y las hemos visto. Claro, sí. Ahora, asumir una responsabilidad, claro, yo lo que estabas diciendo, si la administración para la obra, realiza lo que tú acabas de decir, sería asumir
que habría un peligro real, ¿o no? Sí, pero es que además hay otras cosas. Claro, quería comentar una cosa que es el tema de la normativa. Dicen, se adapta a la normativa vigente y no hay ningún problema, ¿no? Pero es que la normativa vigente sobre terremotos va a cambiar de aquí a un año. Entonces, todos los cálculos que se han hecho hay que rehacerlos porque se reconsidera la sismicidad de todo el entorno de Yesa y se reconoce más cómo es realmente la sismicidad allí, ¿no? Ya. Y entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a cambiar todos los cálculos o van a decir, no, se adaptaba a la normativa vigente que había en el momento en que se hizo el proyecto? Entonces, su preocupación no es realmente solucionar un problema, sino que su preocupación es adaptarse a la normativa vigente, y ahí hay un problema también. Antonio, un momentito, que tengo un poquito de tiempo, pero Julio te quiere comentar algo. Este panorama es terrorífico. Además dicen que, Antonio, buenas tardes, se ha cuadruplicado el presupuesto, algo que en cualquier economía doméstica o privada sería demencial. Pero bueno, con este panorama que nos pintas, al final lo único que cabe preguntar por mi parte es, ¿existen planes de evacuación? Aunque ellos no admitan públicamente que es un riesgo, ¿se está trabajando? ¿Os consta que hay algún plan de evacuación serio con eso que has dicho, que en media hora 5 metros de agua por encima de la cabeza? Es que es terrorífico. Sí, es que ese es el problema también, porque dices, bueno, si por lo menos hubiera un plan de evacuación, pero que funcionara como un reloj suizo. ¿Pero hay planes de evacuación o no los hay, Antonio? Podrías preguntarle al alcalde, bueno, no sé si, pero vamos, no han hecho ningún simulacro. Hay planes de evacuación, pero no se ha hecho ni un solo simulacro. O sea, para que nos hagamos idea de cómo funcionan estas cosas, no se ha hecho ni un solo simulacro. La gente no sabe para dónde tiene que correr, no sabemos tampoco cuál es el sistema que se va a utilizar para transmitir la alarma desde la presa hasta la zona en la que tiene que evacuarse, porque uno de los problemas graves en este tipo de cosas es lo que pasó en Bayont, ¿no? Que es que no se alerta a la población por miedo al pánico. Entonces dicen, bueno, se está moviendo, hay una grieta pequeña, estamos hablando de que se ha movido 20 centímetros el deslizamiento en el año 2013 y no se avisó a la población y no se dijo nada. Y aquello estuvo a punto de reventar la presa, con el embalse lleno, y no se dijo nada y solamente nos enteramos porque había grietas en las urbanizaciones. Entonces, cuando empiece a moverse el deslizamiento y se empiece a resquebrajar la presa, ¿se va a avisar inmediatamente? Antonio, nos dejas, desde luego, pues sí, realmente con mal cuerpo. Yo tengo miedo, No, te entiendo. Hay gente que ha llamado, y yo vuelvo a decirlo, Antonio Casas es profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza. Se ha desplazado, por cierto, desde Zaragoza hasta Pamplona para entrar en directo. Yo te agradezco mucho que hayas hecho este esfuerzo. Lo digo más que nada porque hay gente que está interesada en saber qué es la persona que nos está hablando. Bueno, pues para que sepáis, de nuevo lo digo, profesor de Geología de la Universidad de Zaragoza. Antonio, un placer, aunque desde luego no sea agradable el tema, pero un placer hablar contigo. Gracias. Yo también, gracias a vosotros.